Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de una manera muy rápida, esquemática y sencilla de qué son los neurotransmisores. Para empezar a hablar de los neurotransmisores, los tenemos que definir. Los neurotransmisores simple y sencillamente van a ser sustancias químicas, específicamente moléculas, que las neuronas van a utilizar para comunicarse entre sí en la sinapsis, es decir, en la unión o en la comunicación de una neurona con la otra. Si vamos a estar hablando de cómo funcionan los neurotransmisores, ya dijimos que están implicadas las sinapsis. Y para esto vamos a recordar cuáles son los tipos principales de sinapsis. ¿Sale? Vamos a tener las sinapsis eléctricas, que acuérdate que las sinapsis eléctricas son raras en mamíferos y van a funcionar por medio de unas proteínas que se llaman conexones. Y vamos a tener las sustancias químicas, que son mucho más importantes para este video. Las sinapsis químicas se van a dividir en aquellas que van a ser dependientes de un ligando, ahorita vamos a ver qué significa eso, y aquellas que son dependientes de segundos mensajeros o que están relacionadas con una proteína G. Dentro de estos dos tipos de sinapsis químicas, independientemente del tipo, vamos a encontrar que pueden ser excitadoras y que pueden ser inhibidoras. Las excitadoras normalmente estarán asociadas con el flujo de cationes desde el espacio extracelular al intracelular, y las inhibidoras estarán asociadas con el flujo de aniones del extracelular al intracelular. Pero las inhibidoras también pueden estar asociadas del flujo de cationes del intracelular, o sea, dentro de la célula, hacia el espacio extracelular. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes, con un esquema para que lo entiendas mucho mejor. Entonces, imagínate, aquí tenemos una pequeña sinapsis, ¿no? Y puedes ver que tenemos nuestra neurona presináptica, nuestra neurona postsináptica y la hendidura sináptica, que es este espacio que está entre la sinapsis, que acuérdate que más o menos mide de 20 a 50 nanómetros. Depende la bibliografía. Y entonces lo que va a suceder aquí para que se dé una sinapsis química es que va a venir, ¿no?, el potencial de acción fluyendo a lo largo de la neurona, va a llegar hasta el terminal sináptico, y esta despolarización que va a estar ocurriendo a partir del potencial de acción va a triggerear, va a alarmar, vamos a decirlo así en español, a unos canales que se llaman canales de calcio dependientes de voltaje. En tus libros, en los artículos, lo vas a encontrar como VGGCC. ¿Por qué así? Porque las siglas están en inglés. Significa Voltage Gated Calcium Channels, ¿no? Canales de calcio dependientes de voltaje. Aquí están las siglas en español. Entonces, como son canales de calcio dependientes de voltaje, se van a abrir dependiendo del voltaje. Entonces, cuando sea electropositiva la carga de la célula en el terminal sináptico, se van a abrir esos canales. Y como hay más calcio en el espacio extracelular que en el intracelular, el calcio va a fluir por difusión y gradiente de concentración desde afuera hacia adentro. Como el calcio es un catión, pues va a despolarizar todavía más la neurona, y esto va a provocar que se liberen las vesículas de neurotransmisores que se van a encontrar en ese terminal de la neurona. Acuérdate que las vesículas están compuestas de una bicapa también. Y entonces lo que va a suceder es que todo el contenido de moléculas que se va a encontrar dentro de esas vesículas se va a fundir con la membrana plasmática de la neurona, va a liberar el contenido que tiene, y esas moléculas van a viajar a lo largo de la hendidura sináptica y se van a unir a receptores de membrana de la neurona postsináptica. Dependiendo del receptor específico que estimulen esas moléculas que van a ser los neurotransmisores, es si se va a dar un potencial postsináptico excitador, o sea que va a despolarizar la neurona, o uno inhibidor, o sea que la va a hiperpolarizar. Como dato curioso, los canales de calcio dependientes de voltaje están implicados en la plasticidad sináptica. La plasticidad simple y sencillamente son una serie de cambios que pueden ocurrir específicamente, en este caso hablando de la sinapsis, y esta plasticidad sináptica va a ir en relación a la función o la expresión de estos canales de calcio dependientes de voltaje, ¿no? Entonces, a medida que se vaya adaptando la neurona, puede hacer que se expresen más de estos canales o que funcionen de una mejor manera, y eso pueda significar muchísimas cosas en muchísimos contextos. Posteriormente haremos un video de la neuroplasticidad. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces, bueno, dijimos que dependiendo del receptor que vaya a ser estimulado, es si se va a dar un potencial postsináptico inhibidor o uno excitador.
Ahora, dijimos que teníamos para las sinapsis químicas las dependientes del ligando y las asociadas a segundos mensajeros o proteína G. Dentro de los receptores vamos a tener los ionotrópicos o dependientes del ligando. ¿Por qué se llaman ionotrópicos? Pues porque van a estar asociados específicamente a iones o van a permitir el paso de los iones de una mejor manera o más fácil. Dependientes del ligando, ¿por qué? Porque simple y sencillamente van a depender del ligando, es decir, en este caso el neurotransmisor, para que se lleve a cabo su función. Entonces, los receptores ionotrópicos van a constar de un sitio de unión del neurotransmisor, es decir, de la molécula que va a estar siendo liberada, y de un canal iónico, todo esto en la misma proteína integral de membrana o en la proteína transmembrana, un nombre para lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí te tengo un pequeño esquemita para que lo entiendas de una mejor manera. Aquí tenemos moléculas de acetilcolina, que son estas pequeñas bolitas que están fluyendo. Esta es una membrana de una neurona postsináptica. Y entonces lo que van a hacer es que, bueno, primero está el receptor cerrado. Si ves, aquí tiene su compuerta. Se van a unir esas moléculas de acetilcolina al receptor en su sitio de unión. Y esto lo que va a provocar es que se abra el receptor. Y este receptor es un receptor catiónico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un receptor que va a permitir el flujo de cationes a través del mismo. Acuérdate que tenemos una mayor concentración de calcio extracelular y de sodio extracelular. Entonces lo que va a suceder es que por difusión y por gradiente de concentración, el calcio y el sodio van a fluir hacia adentro de la célula y eso va a causar un potencial postsináptico excitador. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que va a despolarizar la neurona. La va a hacer más electropositiva. Por eso aquí puse de menos 70 milivolts a menos 55 milivolts. ¿Sale? Pero ojo, al ser un receptor catiónico, también va a permitir que haya un flujo del potasio del interior de la célula hacia el exterior de la célula. ¿Por qué va a pasar esto? Pues porque la concentración de potasio es mayor en el interior de la célula. Ahora, a pesar de que esté fluyendo el potasio hacia afuera, pues vamos a ver que está fluyendo más calcio y sodio hacia adentro. Por lo tanto, esto va a seguir siendo un potencial postsináptico excitador. Aquí tenemos otro ejemplo con el ácido gamma-aminobutírico o el GABA. ¿Por qué se llama GABA si es ácido gamma-aminobutírico? Muy bien, muy fácil, porque las siglas están en inglés. Gamma Amino Butyric Acid, GABA. Esto es un pequeño tip para que te puedas aprender mucho más fácil las cosas, y es que las siglas normalmente están en inglés. Entonces viene el GABA y se va a unir también a este receptor ionotrópico que está cerrado. Se une en los sitios de unión de esta proteína transmembrana y lo que va a hacer es que va a dejar abierto el receptor, y como en este caso es un receptor aniónico, lo que va a permitir es el flujo de los aniones, en este caso específicamente el cloruro, que tiene una concentración mayor en el espacio extracelular, va a fluir hacia el intracelular y esto va a dar lugar a un potencial postsináptico inhibidor. Eso significa PPSI, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Como se está hiperpolarizando la neurona, va a pasar de, por ejemplo, unos menos 70 milivolts a menos 75 milivolts. Se está haciendo más electronegativa la célula, la está hiperpolarizando. Dijimos que teníamos receptores ionotrópicos y receptores asociados a segundos mensajeros o a proteínas G, que van a recibir el nombre de receptores metabotrópicos, que van a participar en las sinapsis asociadas a segundos mensajeros, ¿ok? Y estos receptores metabotrópicos van a constar de una proteína integral de membrana con un sitio de unión para el neurotransmisor, pero que no tiene un canal iónico asociado a ese sitio de unión. O sea, a diferencia del ionotrópico, acuérdate que en el ionotrópico está el sitio de unión y el canal también. Entonces se une la molécula al neurotransmisor y lo que hace es abrir el canal y entonces hay un flujo directo de los iones. En este caso no. Se une, o sea, hay una proteína a la cual se une, una proteína que es un receptor, ¿no? Entonces hay una proteína a la cual se une el neurotransmisor, pero este no tiene un canal iónico. Entonces lo que tiene que hacer para que se abra un canal iónico es que puede depender de la activación de una proteína G, ¿no? Entonces imagínate que, ahorita lo vamos a ver en el esquema,
esta molécula se une a una proteína específica y esta proteína específica está asociada a una proteína G, cambia la conformación de esta proteína G y esa conformación de la proteína G hace que se abra un canal iónico y entonces ahora sí pueda fluir los iones. O este receptor metabotrópico también puede hacer uso de segundos mensajeros, que simple y sencillamente van a ser moléculas que se van a encontrar en el citosol, que últimamente van a dar lugar a la activación del canal iónico. Entonces, por ejemplo, si te acuerdas, hace rato hablamos de la acetilcolina en el caso de un receptor ionotrópico. Ahora vamos a hablar de la acetilcolina que también puede estimular un receptor metabotrópico. Entonces aquí tenemos la H, eso significa acetilcolina, se une a este receptor, que lo quise poner como un perrito porque los perritos son preciosos. Entonces se une a este receptor, que es un perrito, que es un receptor metabotrópico que está asociado a una proteína G, que es una proteína heterotrimérica. Y lo que podría pasar es que cuando se une la acetilcolina a este receptor, va a modificar la proteína G y esta proteína G podría modificar directamente el receptor abriéndolo, permitiendo el flujo, por ejemplo, en este caso de potasio del interior hacia el exterior, haciendo que se dé un potencial posináptico inhibidor. Podría pasar eso o podría pasar que también se una la acetilcolina, que cambie la conformación de la proteína G y que se den una serie de segundos mensajeros que deriven en la apertura de este receptor para que se dé el flujo de potasio hacia afuera y que se dé el potencial posináptico inhibidor. Ojo con esto, fíjate, este caso es bien interesante porque la acetilcolina está activando últimamente un receptor transmembrana catiónico, digo un canal catiónico, pero este canal catiónico no va a causar un potencial posináptico inhibidor, porque este canal catiónico es permeable específicamente al potasio, ¿sale? Si fueran permeable a otros cationes, entonces podría pasar, por ejemplo, el calcio de acá para acá y el sodio también de acá para acá, causando un potencial posináptico excitador. Pero como solo está permitiendo que el potasio, cuyas concentraciones son más altas dentro de la célula, fluya hacia afuera, es decir, está sacando carga positiva del interior de la célula, pues va a hacer que se dé una hiperpolarización, es decir, que la polaridad se torne más electronegativa dentro de la célula. Ahora, algo importante de los neurotransmisores o que tienes que entender es que pueden tener distintos efectos asociados a un mismo neurotransmisor. En este caso representé la molécula de acetilcolina como un perrito que le va a dar un abrazo, es decir, se va a unir al sitio de unión de un receptor ionotrópico, en este caso, y la unión de la acetilcolina a este receptor ionotrópico puede hacer que el calcio fluya del exterior hacia el interior de la célula y eso dé lugar a un potencial posináptico excitador, como ya lo había explicado. O estas mismas acetilcolinas, si se une a un receptor metabotrópico, puede hacer que por medio de la proteína G o segundos mensajeros se abra otro canal catiónico, pero que solamente sea permeable al potasio y de nuevo por gradiente de concentración el potasio va a fluir del exterior, digo del interior de la célula hacia el exterior causando un potencial posináptico inhibidor. Son funciones excitadoras y inhibidoras asociadas a un mismo neurotransmisor. Ahora, si tú te acuerdas, te lo voy a poner aquí en la imagen, teníamos nuestra hendidura sináptica por donde iba a estar fluyendo los neurotransmisores, ¿verdad? ¿Cómo es que se van a eliminar esos neurotransmisores de esa parte? ¿O se van a quedar ahí para siempre? Pues no, no lo creo. Y no, efectivamente no va a pasar eso. Pueden pasar tres distintas cosas principalmente para que se dé la eliminación de los neurotransmisores. La primera es que haya difusión, así como dice Bob Esponja, ok, ya me voy. Simple y sencillamente, pues se difunden a otras partes del espacio intracelular, digo intercelular, es decir, entre las células, las moléculas, y ya no están activando receptores. Eso puede ser una cosa que esté sucediendo. Otra cosa que puede suceder para que se dé la eliminación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica, es que haya una degradación por medio de enzimas. Por ejemplo, la acetilcolina tiene una enzima encargada específicamente de su degradación, que es la acetilcolinesterasa. Como tip, acuérdate que todo lo que termina en asa es una enzima, entonces llega esa enzima y elimina la acetilcolina para que ya no se esté dando el estímulo específico que esté dando en esa
sinapsis, la acetilcolina, y otro mecanismo es la recaptación celular. Entonces esta recaptación celular se puede dar por medio de transportadores de neurotransmisores, que van a ser proteínas que van a utilizar un transporte activo, es decir, van a necesitar de ATP para capturar esas moléculas que se encuentran en la hendidura sináptica y regresarlas a la neurona presináptica. Y bueno, como último vamos a hablar de algunos neurotransmisores, de generalidades de algunos neurotransmisores para que lo vayas sentando un poquito más. Y pues bueno, lo primero es que tenemos 100 tipos distintos de neurotransmisores. Vamos a hablar de algunos de los más importantes. Lo primero es la acetilcolina. La acetilcolina tiene funciones en muchísimas partes del cuerpo, específicamente ahorita vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Acuérdate que el sistema nervioso autónomo tiene una división simpática y otra parasimpática, eso significa la S y eso significa la P. Y la acetilcolina se va a estar liberando en las preganglionares, tanto de la simpática como de la parasimpática. Si ahorita todavía no sabes qué es preganglionar y qué es posganglionar, no te preocupes, después lo sabrás. Habrá un video de eso. Entonces se van a liberar en esas terminaciones. También en la rama parasimpática se va a liberar en la postganglionar. Y por ejemplo, en la postganglionar va a estimular receptores metabotrópicos, como por ejemplo en el corazón. Entonces acuérdate que esos receptores metabotrópicos asociados a la acetilcolina iban a causar un potencial postsináptico inhibidor que va a hacer que se deje de despolarizar las células musculares del corazón y pues disminuya la frecuencia cardíaca. La acetilcolina también puede tener efectos específicos en el sistema nervioso, en el sistema nervioso central, y periférico, y muy importante en la unión neuromuscular, donde estimula receptores ionotrópicos, catiónicos, que van a ser permeables al calcio, entonces va a causar una despolarización. ¿Ok? ¿Por qué puse este señor con características deliciosas? Pues bueno, por la unión neuromuscular, porque la acetilcolina pues es parte de que te pongas así bien sabrosísimo. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Otro neurotransmisor específico es el glutamato. Si ves aquí el glutamato, la T la encerré con un circulito y te lo puse en verde y esto parece un signo positivo, ¿verdad? Eso es para que te acuerdes que el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia. Va a causar un potencial postsináptico excitador casi absolutamente siempre. No hay excepciones a la regla hasta ahorita y ojo que esto va a ser en el sistema nervioso central y digamos que su parte contraria del glutamato es el GABA, ¿no? Dijimos gamma aminobutyric acid, ácido gamma aminobutírico, que va a ser un neurotransmisor inhibidor por excelencia. Lo que eso quiere decir es que va a causar potenciales postsinápticos inhibidores, ¿sale? Ya dijimos, por ejemplo, que va a poder estimular metabotrópicos catiónicos, que va a hacer que salga el potasio de la célula y entonces se hiperpolarice, o que abra ionotrópicos aniónicos, que haga que entren aniones a la célula y se hiperpolaricen. Otros neurotransmisores específicos que tenemos es el aspartato. También te encerré aquí la T con un circulito porque el aspartato también es un neurotransmisor excitador por excelencia. Hay menos información del aspartato que del glutamato y por eso no lo asociamos tanto como que es excitador por excelencia, porque hace falta valorar algunas otras situaciones en las que se ve el efecto del aspartato, pero también casi por regla es un excitador por excelencia. La misma situación sucede con la glicina, pero en este caso es inhibidora. Y otros neurotransmisores muy importantes que van a actuar como neurotransmisores y como hormonas también son las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas vamos a tener a la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. La dopamina va a estar sumamente implicada en procesos, como ya seguramente lo sabes porque lo has visto en redes sociales, con circuitos de recompensa, pero también, por ejemplo, sirve para el control motor. Es un neurotransmisor muy importante de la vía nigroestratial, perdón, me cuesta mucho decirlo.
La noradrenalina y la adrenalina pues van a funcionar también como hormonas y tienen una función sumamente importante en el sistema nervioso simpático. Las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático van a sintetizar y liberar noradrenalina y adrenalina en sus terminales para poder llegar a cabo sus funciones. Y pues bueno, eso es todo por este pequeño video. Ya sabes que si tienes dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, me los puedes hacer saber en los comentarios. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver. Adiós.